En este sitio se aprovechan todos los recursos disponibles, aplicando esa estrategia de forma masiva en relación con el Arco de la Covenant. Desde tiempos ancestrales, innumerables relatos y leyendas han envuelto este enigmático objeto, generando interrogantes en cada generación. Se ocultó en lo profundo de la montaña que resguarda el templo, perdió su rastro entre las vastas arenas del desierto egipcio, o fue trasladado a un refugio secreto, donde permaneció inalterado durante siglos. Recientes hallazgos en Etiopía han reavivado el debate, pues nuevas evidencias sugieren que el arco podría haber sido localizado. Este descubrimiento no solo enciende la pasión de historiadores y arqueólogos, sino que también invita a una reflexión más amplia sobre la fusión entre mito y realidad. Cada pista encontrada contribuye a reconstruir un rompecabezas milenario, impulsando el anhelo de desentrañar uno de los mayores misterios de la antigüedad. Surge entonces la inquietud: ¿por qué estos acontecimientos emergen justamente ahora? ¿Podría tratarse de una señal divina dirigida a la humanidad? Te invitamos a acompañarnos en esta travesía de descubrimiento, en la que exploraremos a fondo el enigma y desvelaremos la verdad oculta tras este asombroso hallazgo. El Arco de la Covenant se erige como uno de los relicarios más venerados y misteriosos de la historia bíblica, despertando la fascinación de creyentes y escépticos por igual. Según las crónicas antiguas plasmadas en el libro del Éxodo, esta reliquia fue forjada siguiendo directrices sagradas reveladas a través de un mensajero divino. La meticulosidad de su construcción y el simbolismo que encierra han dejado una huella imborrable en la fe y la cultura a lo largo de los siglos. Este relato no solo es un testimonio de profunda devoción, sino también un enigma que nos invita a cuestionar y comprender la intersección entre lo místico y lo histórico en nuestra realidad actual. La arca fue elaborada a partir de madera de acacia y revestida completamente con oro puro. En su parte superior presentaba dos encimeras de cerámica conocidas como el Trono de la Misericordia, en torno al cual se creía que la presencia divina se hacía palpable. En su interior se resguardaban 3 reliquias sagradas: los 10 mandamientos, esas tablas de piedra entregadas a Moisés en el monte Sinaí, que simbolizaban las leyes de Dios y el pacto con Israel; la jarra del maná, un testimonio tangible de la provisión divina durante los 40 años de travesía por el desierto; y el bastón de Aarón, que milagrosamente señalaba el liderazgo consagrado por lo divino. Esta arca desempeñó un papel crucial en la travesía de Israel hacia la tierra prometida, guiándolos en batalla, dividiendo las aguas del Jordán y actuando como un nexo directo entre Dios y su pueblo. Además de su valor espiritual, el simbolismo de la arca trascendía lo meramente religioso, marcando el destino de una nación. Cada paso dado hacia la liberación estaba impregnado de fe y esperanza, convirtiéndola en el emblema de una determinación inquebrantable que unía a un pueblo en su búsqueda de redención y prosperidad. El poder sagrado y el profundo significado que se le atribuía convirtieron a este relicario en el objeto de mayor veneración dentro de la tradición de la oración judía. Espera un momento. Si te está encantando este contenido, te invito a presionar el botón de me gusta, dejar tu comentario y compartir este video con tus amigos. Tu interacción es fundamental para nosotros. Tu participación no solo nos motiva a seguir explorando estos misterios, sino que también ayuda a que más personas se sumerjan en esta fascinante travesía histórica y espiritual. Cada comentario y like impulsa la difusión de estos relatos que cruzan fronteras y épocas, haciendo que el conocimiento y la tradición sigan vivos. Muy bien, continuemos. A pesar de su innegable trascendencia, la Arca del Pacto se desvaneció en las páginas de la historia.
Se cree que su desaparición ocurrió alrededor del año 586 a.C., cuando los babilonios conquistaron Jerusalén y arrasaron el primer templo, dejando tras de sí un enigma que perdura hasta nuestros días. La ausencia de la arca ha desencadenado incontables debates entre historiadores y arqueólogos, quienes buscan incansablemente rastros de este sagrado objeto. Cada nueva pista, por mínima que sea, reaviva la esperanza de descubrir cómo un símbolo tan poderoso y venerado pudo perderse en el tiempo, alimentando leyendas que trascienden generaciones. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, el destino de la arca continúa siendo uno de los enigmas más fascinantes de la historia, generando siglos de especulación y teorías sobre su paradero. Una de las hipótesis más debatidas sostiene que este sagrado relicario se encuentra oculto en las profundidades de la montaña que resguarda el templo en Jerusalén. Diversos estudiosos sostienen que antes de la invasión babilónica, los sacerdotes judíos escondieron la arca en una cámara secreta integrada en la fundación misma del templo. La fascinación por esta teoría ha impulsado numerosas expediciones arqueológicas y análisis históricos, cada uno con la esperanza de arrojar luz sobre este misterio milenario. Con cada descubrimiento, la posibilidad de desenterrar la verdad se hace más palpable, haciendo que la búsqueda del paradero de la arca siga siendo uno de los mayores atractivos y debates de la historia antigua. No obstante, los conflictos religiosos y políticos en Jerusalén han dificultado enormemente las excavaciones arqueológicas en la zona, haciendo que esta teoría resulte prácticamente inviable. La inestabilidad en la región ha creado un entorno donde las investigaciones de campo se ven continuamente interrumpidas, lo que impide que se recopile evidencia sólida. Además, esta situación no solo obstaculiza la labor de los arqueólogos, sino que también alimenta el misterio que rodea a los antiguos relatos. La falta de acceso a ciertos sitios históricos mantiene viva la controversia y hace que cada hallazgo potencial sea aún más significativo para quienes buscan reconstruir el pasado. Otra hipótesis plantea que el profeta Jeremías habría ocultado el arca en una gruta cercana a la montaña de Nebo, justo antes de la llegada de los invasores babilónicos. Este relato se sustenta en los escritos de la Segunda Biblia de los Macabeos, en la que se menciona cómo Jeremías resguardó objetos sagrados para protegerlos de manos enemigas. Esta versión sugiere un acto desesperado de salvaguardia en medio del inminente desastre, donde el profeta, consciente de la amenaza, actuó para preservar lo divino. La narrativa evoca imágenes de fe y determinación, resaltando el valor de proteger lo sagrado a toda costa, lo que ha fascinado a estudiosos y creyentes a lo largo de los siglos. A pesar de múltiples expediciones y búsquedas realizadas en la región, aún no se ha hallado evidencia concluyente que respalde esta teoría. Antes de continuar, te invitamos a enviar un superchat para apoyarnos. Cada contribución nos ayuda a seguir explorando estos enigmas históricos. El constante esfuerzo de arqueólogos e investigadores refleja la pasión por desentrañar los secretos del pasado. La carencia de pruebas definitivas nos recuerda que la historia está plagada de misterios aún por descubrir, lo que incrementa el interés y la expectación en cada nueva expedición. Muchas gracias por tu apoyo.
La última hipótesis, igualmente fascinante y ampliamente aceptada, sostiene que el Arca del Pacto fue trasladada a Etiopía, donde ha sido custodiada durante siglos. Esta creencia está profundamente arraigada en la historia y tradición religiosa etíope. Según las leyendas locales, Menelik, hijo del rey Salomón y la reina de Saba, visitó Jerusalén en su juventud y recibió el arca como un obsequio divino, o bien, en algunas versiones, lo habría tomado en secreto. Esta narrativa ha pasado de generación en generación, forjando parte esencial de la identidad cultural y espiritual de Etiopía. La fusión de mito e historia en estos relatos enriquece el legado del país, despertando asombro y admiración tanto en creyentes como en historiadores. Se cuenta que Menelik llevó consigo este sagrado artefacto a Etiopía, donde ha sido protegido con esmero desde entonces. Los cristianos ortodoxos etíopes aseguran que el arca se encuentra en la iglesia de Santa María de Sión, situada en la antigua ciudad de Aksum. Este santuario está sumamente resguardado y únicamente un monje, conocido como el guardián del arca, tiene el privilegio de acercarse a la reliquia. La custodia de este objeto se ha convertido en un ritual de gran solemnidad, preservando no solo el artefacto, sino también la tradición de una fe milenaria. Este secreto ancestral contribuye a mantener el aura de misterio que envuelve al arca, haciendo de su posible descubrimiento un acontecimiento de gran relevancia. El monje designado para esta labor vive en estricto aislamiento, dedicando su existencia a la protección y custodia del arca. Al fallecer, se selecciona a un sucesor que asume la misma responsabilidad, asegurando que el relicario permanezca siempre bajo un resguardo inquebrantable. Esta tradición etíope ha despertado la curiosidad de numerosos investigadores y exploradores a lo largo de los siglos. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. La devoción y el sacrificio requeridos para cumplir con esta misión han convertido a estos guardianes en símbolos de fe y compromiso. La práctica ancestral no solo mantiene la integridad del objeto sagrado, sino que también refuerza el vínculo entre la comunidad y su historia, perpetuando un legado de misterio y devoción. Algunos visitantes de la iglesia han manifestado haber sentido una abrumadora presencia espiritual en el entorno, mientras que otros consideran estos testimonios como meras interpretaciones religiosas. Lo que añade un atractivo especial a esta teoría son los relatos sobre energías enigmáticas asociadas a la presencia del arca. Diversos informes indican que los monjes encargados de su custodia han experimentado problemas de salud inexplicables. Estos testimonios han generado un debate interesante, pues algunas personas interpretan los síntomas como manifestaciones de una energía mística, mientras que otros buscan explicaciones más racionales. La mezcla de experiencias personales y leyendas ancestrales intensifica el enigma, haciendo que el relato sea aún más cautivador y objeto de múltiples interpretaciones.
Se ha informado que algunos monjes han sufrido episodios de pérdida de la vista o han desarrollado afecciones cutáneas, lo que ha llevado a ciertos investigadores a especular que el arca podría emitir algún tipo de radiación o energía desconocida. Las similitudes entre estos síntomas y los efectos de la exposición a radiación han dado pie a teorías que plantean al arca como un antiguo dispositivo generador de energía. Esta confluencia entre misticismo y supuestas anomalías físicas ha alimentado tanto el interés académico como la fascinación popular. La ausencia de estudios científicos oficiales que puedan confirmar o desmentir estas teorías deja el misterio abierto, convirtiéndolo en un tema recurrente de discusión y exploración que sigue cautivando la imaginación de muchos. Las investigaciones para verificar la autenticidad del arca han sido reiteradamente entorpecidas por las autoridades religiosas, que sostienen que este objeto es tan sagrado que no debe exponerse al público. Esta postura ha dejado la cuestión sumida en la incertidumbre. O el arca permanece oculta en Etiopía, lejos de las miradas externas, o la narrativa es en realidad una invención destinada a reforzar la identidad espiritual etíope. Esta tensión entre la protección de lo sagrado y la sed de descubrimiento genera un ambiente cargado de misterio, donde la verdad se esconde tras velos de secretismo. Cada intento de investigación se ve obstaculizado por el temor a alterar tradiciones milenarias, lo que añade una complejidad fascinante a este enigma ancestral. Este escenario nos plantea una interrogante fundamental. ¿Se encuentra realmente el Arca del Pacto en territorio etíope? Si te gusta este contenido, recuerda darle me gusta a este video y suscribirte al canal para más revelaciones increíbles. Tu opinión es muy importante, así que comparte tus impresiones en los comentarios. Además, tu interacción nos impulsa a seguir explorando estos temas tan intrigantes. Cada like y comentario ayuda a expandir la discusión, permitiéndonos acercarnos un poco más a descifrar uno de los mayores misterios de la historia. Pasemos ahora a las revelaciones más recientes y a algunas afirmaciones que han encendido la polémica. Se ha comentado que personalidades de gran influencia, como Elon Musk, habrían tenido acceso exclusivo al Arca del Pacto en Etiopía. Aunque hasta ahora no existe una confirmación oficial, diversas fuentes provenientes de círculos religiosos indican que un selecto grupo de figuras prominentes en tecnología, política y finanzas globales habría visitado la iglesia de Santa María de Sion en Aksum, donde se presume se guarda el arca. Esta noticia ha avivado un debate que trasciende lo meramente histórico, sugiriendo que el interés por este objeto sagrado podría tener implicaciones mucho más amplias. La convergencia de poder, fe y misterio en estos relatos invita a reflexionar sobre el papel que el arca podría estar desempeñando en el mundo moderno. Estas declaraciones han encendido discusiones intensas sobre la veracidad de la custodia etíope del arca. Algunos sostienen que, si tales visitas ocurrieron, ello podría señalar un renovado interés en el significado del arca, ya sea como emblema religioso, reliquia histórica o incluso como un objeto portador de un poder enigmático y poco comprendido. Incluso han surgido teorías conspirativas que sugieren que líderes internacionales y figuras influyentes estarían en la búsqueda de secretos vinculados al arca, motivados por su posible conexión con profecías bíblicas y eventos de intervención divina. Este cruce entre lo espiritual y lo geopolítico añade una dimensión aún más intrigante al debate, manteniendo a la audiencia en constante expectación. Sin embargo, en ausencia de pruebas concluyentes o declaraciones oficiales de los supuestos involucrados, estas conjeturas continúan habitando el reino del misterio.
Cada afirmación carece hasta el momento de respaldo tangible, lo que perpetúa el enigma que rodea a este antiguo objeto. La falta de evidencia verificable abre la puerta a innumerables interpretaciones y especulaciones, manteniendo viva la fascinación sobre un tema que parece desafiar el paso del tiempo. Este vacío probatorio convierte cada nueva teoría en un campo fértil para la imaginación y el debate. Entre las figuras más polémicas en la búsqueda del Arca del Pacto, destaca el caso de Ron Wyatt, un arqueólogo aficionado que, pese a no tener formación formal en la materia, afirma haber realizado varios descubrimientos bíblicos. Wyatt, quien ejerció anteriormente como anestesista, sostiene haber identificado la verdadera montaña de Sinaí, la ubicación del Arca de Noé y la ruta seguida por los israelitas al cruzar el Mar Negro. Aunque sus métodos y conclusiones han generado escepticismo, las declaraciones de Wyatt han capturado la atención de muchos entusiastas de la historia bíblica. Su relato, repleto de hallazgos sorprendentes, invita a cuestionar los límites entre la fe y la ciencia, alimentando debates acalorados que aún resuenan en el ámbito arqueológico. La afirmación más impactante y controvertida de Wyatt fue su declaración de haber descubierto el Arca del Pacto oculta bajo la montaña del Templo en Jerusalén. Según su relato, durante una excavación en 1982, se topó con una caja secreta situada bajo el lugar de la crucifixión de Jesús en Gólgota. En su versión, dentro de esa caja descansaba el arca, preservada a lo largo de los siglos bajo capas de sedimentos y roca. Este descubrimiento, que ha sido objeto de intensos debates y escepticismo, ha generado una enorme controversia en el ámbito de la arqueología bíblica. A pesar de la ausencia de consenso entre los expertos, la historia de Wyatt sigue siendo una de las propuestas más intrigantes, despertando la imaginación de aquellos que ansían descubrir la verdad oculta detrás de uno de los mayores misterios de la humanidad. La afirmación más impactante de Ron Wyatt fue la supuesta aparición de vestigios de la sangre de Cristo sobre el asiento sagrado del arca. Según sus declaraciones, análisis de laboratorio realizados a esta muestra habrían revelado un número cromosómico anómalo, lo que, según él, indicaba un origen divino o sobrenatural, interpretándose como una confirmación de la naturaleza divina de Jesús. Estas aseveraciones capturaron de inmediato la imaginación de numerosos creyentes cristianos, especialmente de aquellos que vieron en sus hallazgos evidencia tangible de episodios bíblicos. Esta revelación, enmarcada en un contexto de fe y misterio, impulsó a muchos a considerar la posibilidad de que lo milagroso pudiera, de algún modo, materializarse en el mundo físico. La mezcla de elementos científicos y espirituales ofreció una narrativa seductora, abriendo un debate que continúa alimentando la esperanza y la controversia en diversos círculos religiosos. Los informes difundidos por Wyatt se propagaron rápidamente entre las comunidades de fe, generando un eco notable en diversos foros religiosos. Hasta el día de hoy, muchos de sus seguidores afirman que sus hallazgos estuvieron guiados por una intervención divina, creyendo firmemente que el descubrimiento fue un acto providencial. Por otro lado, este entusiasmo se ve contrarrestado por un escepticismo marcado en los ámbitos científico y arqueológico. La carencia de evidencia corroborada y de estudios revisados por expertos ha polarizado las opiniones, evidenciando la tensión entre una fe inquebrantable y la necesidad de pruebas empíricas rigurosas. Los críticos sostienen que Wyatt jamás presentó evidencias verificables que respalden sus extraordinarias afirmaciones. La ausencia de estudios científicos revisados, informes oficiales de excavación y testimonios independientes que confirmen la ubicación del arca ha sembrado serias dudas en la comunidad académica,
Organizaciones como la Antigüedad Israelí, IAA, no han reconocido formalmente ninguno de sus hallazgos, y numerosos expertos en arqueología catalogan su trabajo como pseudocientífico. Esta falta de respaldo empírico ha avivado una controversia creciente en la que se pone de relieve la importancia de la metodología rigurosa en la investigación histórica. El debate se intensifica cada vez que surgen nuevas afirmaciones, resaltando la necesidad de un escrutinio objetivo que permita separar la fe de la ciencia. A pesar de la ausencia de apoyo académico, las declaraciones de Wyatt siguen despertando un notable interés y generando intriga en diversos sectores. Algunos opinan que el gobierno israelí pudo haber encubierto sus hallazgos, temiendo las profundas repercusiones religiosas y políticas que podrían derivarse de un descubrimiento de tal magnitud. Si el arca realmente estuviera oculta bajo la montaña del templo, ello podría desencadenar un conflicto geopolítico de dimensiones enormes entre judíos, cristianos y musulmanes, todos vinculados a ese sitio sagrado. Esta posibilidad ha alimentado debates intensos tanto en foros académicos como en círculos populares, donde la intersección entre intereses políticos y creencias religiosas se torna un terreno fértil para teorías conspirativas. La idea de que un descubrimiento arqueológico pueda alterar el equilibrio regional provoca tanto inquietud como fascinación, subrayando la compleja relación entre fe, poder y cultura. Ante esta situación, algunos creyentes han llegado a especular que las autoridades gubernamentales y religiosas estarían suprimiendo activamente la verdad acerca de la ubicación sagrada del arca. Mientras tanto, otros desestiman estas teorías, catalogándolas como infundadas y señalándolas como parte de una larga tradición de pseudoarqueología sensacionalista, en la que descubrimientos no verificados se utilizan para atraer seguidores y apoyo financiero. No obstante, el legado de las afirmaciones de Wyatt continúa vigente en ciertos círculos cristianos, donde sus relatos se difunden a través de libros, documentales y debates en línea. Esta persistencia en la narrativa pese a las críticas invita a reflexionar sobre cómo se construyen y perpetúan las historias en torno a lo sagrado y lo misterioso, manteniendo vivo el debate en la intersección de la fe y la historia. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Independientemente de si el descubrimiento fue genuino o no, la enigmática historia del Arca del Pacto continúa siendo tan fascinante como siempre. Este objeto sagrado ha despertado la imaginación de creyentes y escépticos por igual, manteniéndose en el centro de debates y misterios a lo largo de los siglos. Además, el arca se ha convertido en un símbolo atemporal de la presencia divina, representando el poder supremo y el juicio ineludible de Dios. Su leyenda, llena de relatos y enigmas, invita a la reflexión sobre lo inexplicable y lo sagrado en nuestra historia. Más allá de su trascendental papel en la historia antigua de Israel, el Arca del Pacto trasciende hacia el reino de la profecía. Muchos sostienen que este relicario es clave para entender la evolución de los eventos finales, ofreciendo pistas sobre los planes divinos para la humanidad. Diversos textos, desde el Antiguo Testamento hasta el libro del Apocalipsis, insinúan que el arca posee un significado espiritual y profético profundo. Esta conexión mística alimenta tanto la fe como el asombro, impulsando a quienes creen que en sus misterios se esconde la promesa del destino predestinado.
Una de las referencias más impactantes sobre el arca en la profecía bíblica se encuentra en el libro del Apocalipsis, donde se describe una visión sobre el templo celestial. En este pasaje se relata que el templo de Dios en el cielo se abrió para revelar el arca, de la cual emergieron destellos de luz, lluvias torrenciales, llantos, rayos de luna, terremotos y tormentas intensas. Esta imagen apocalíptica se interpreta a menudo como una representación simbólica del papel final que desempeñará el arca en el juicio divino. La fuerza dramática de fenómenos naturales, combinada con manifestaciones celestiales, evoca la idea de que el poder de Dios se desata en su forma más majestuosa y sorprendente. Numerosos teólogos sostienen que esta visión vincula al arca con el cumplimiento último de la profecía bíblica. Algunas interpretaciones sugieren que su reaparición en la tierra podría ser una señal divina que marque el inicio de los tiempos finales, anunciando la cercanía del juicio de Dios. De confirmarse su hallazgo, el arca no solo validaría antiguos relatos sagrados, sino que también encendería un debate global sobre la inminente intervención divina. Este escenario, cargado de simbolismo y misticismo, invita a replantearse el papel que lo sobrenatural podría jugar en los acontecimientos de la humanidad. En este contexto, muchos expertos interpretan la presencia del arca en estas profecías como una manifestación del inquebrantable pacto de Dios con la humanidad. Lejos de abandonar a su pueblo, la divinidad estaría preparando una revelación final y trascendental que reafirma su eterna fidelidad. Paralelamente, se debate intensamente la posible reconstrucción del tercer templo en Jerusalén. La tradición judía enseña que el Arca del Pacto se encontraba en el Templo de Salomón, actuando como el epicentro de bendición y presencia divina. Desde la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo, la esperanza de edificar un nuevo santuario ha mantenido viva la fe y la expectativa en el cumplimiento mesiánico. Según diversas interpretaciones de las Escrituras y la visión profética de Ezequiel, capítulos 40 al 48, la reaparición del arca es vista como un componente esencial para restaurar la bendición divina en Israel. Su hallazgo podría marcar el inicio de una era de renovación espiritual y redención. Si el arca fuese descubierta en la actualidad, no solo se reavivarían viejas creencias, sino que se desencadenarían debates intensos a nivel global, abarcando dimensiones religiosas, políticas y culturales. Este posible descubrimiento tendría el poder de redefinir paradigmas y de provocar una relectura de antiguas profecías, impactando profundamente el escenario mundial. Un gran número de judíos devotos podría abogar firmemente por el retorno del arca al templo, argumentando que debe restablecerse en el Sancta Sanctorum para recuperar la bendición divina, tal como lo estipula la Torá. Esta postura se fundamenta en la creencia de que la presencia sagrada en ese espacio es vital para la manifestación del favor divino sobre el pueblo. Además, este ideal se enfrenta a desafíos enormes. La actual ubicación de la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa, considerados dos de los lugares más sagrados del Islam, complica cualquier iniciativa judía para reconstruir el templo. La sensibilidad histórica y religiosa de estos sitios hace que la propuesta sea altamente polémica, generando tensiones diplomáticas y culturales que podrían dificultar cualquier avance en este sentido. En caso de que se descubriera el arca y se asociara con reivindicaciones religiosas judías, es muy probable que las tensiones entre judíos, musulmanes y cristianos se intensificaran de forma dramática. Tal hallazgo podría abrir un debate prolongado sobre quién tiene el derecho legítimo de poseer este objeto sagrado. ¿Debería permanecer en Etiopía, trasladarse a Jerusalén o ubicarse en otro lugar?
Se cuestionaría si lo mejor es exhibirlo en un museo o realizar esfuerzos para reinstalarlo en un templo reconstituido. Por otro lado, esta controversia podría desencadenar conflictos a nivel internacional, involucrando a diversas naciones y comunidades religiosas en un acalorado debate sobre el destino del arca. La disputa por su custodia no solo impactaría el ámbito religioso, sino que también tendría profundas repercusiones políticas, creando un escenario de inestabilidad donde los intereses geopolíticos y la fe se entrelazan de manera compleja. De ser revelado al mundo, el arca desafiaría tanto las concepciones seculares como las creencias religiosas más arraigadas. Los escépticos exigirían rigurosos análisis científicos, mientras que los devotos lo interpretarían como la manifestación palpable de las profecías divinas. Su existencia obligaría a repensar la historia y a revisar las interpretaciones teológicas tradicionales de la Biblia. Este descubrimiento provocaría debates intensos en ámbitos tanto académicos como religiosos, abriendo la puerta a un diálogo renovado entre ciencia y fe. La confrontación de perspectivas podría llevar a una nueva comprensión de lo que significa lo sagrado en el mundo moderno. Algunos expertos han especulado que el arca podría haber funcionado como una antigua fuente de energía, similar a un condensador. La forma en que fue construido, con madera revestida de oro, recuerda a los dispositivos modernos que almacenan y liberan energía eléctrica, lo que ha llevado a algunos a postular que los extraños fenómenos reportados en torno al arca podrían tener una explicación basada en principios energéticos desconocidos. Esta hipótesis abre la posibilidad de que antiguas civilizaciones hayan manejado conocimientos tecnológicos mucho más avanzados de lo que se creía. Tal perspectiva no solo revaloriza el ingenio de nuestros antepasados, sino que también invita a una reevaluación de la ingeniería sagrada contenida en textos milenarios. Asimismo, diversos informes sobre efectos similares a la radiación respaldan la idea de que el arca podría albergar una fuente energética aún por descubrir. Si estos efectos se verifican, se podría tender un puente entre la ciencia y la fe, ofreciendo nuevas respuestas a los enigmas presentados en los textos bíblicos. El hallazgo del arca, en ese caso, tendría implicaciones de gran magnitud para la interpretación de la historia y la teología. Esta convergencia entre lo místico y lo científico podría impulsar investigaciones multidisciplinarias, acercando dos mundos que tradicionalmente se han mantenido separados. La confirmación de propiedades energéticas en un objeto tan emblemático transformaría nuestra comprensión del pasado y del potencial tecnológico ancestral. El descubrimiento del arca sería una prueba tangible de la narrativa bíblica y del pacto divino entre Dios y la humanidad. Este hallazgo podría desencadenar una renovada oleada espiritual, reforzando la fe en el cristianismo y el judaísmo. Sin embargo, también es probable que genere intensas disputas geopolíticas sobre su custodia y acceso, especialmente si se confirma que se halla en lugares sagrados como Etiopía o Jerusalén, siendo interpretado por muchos como un presagio del fin de los tiempos. La posibilidad de que diversas naciones y comunidades religiosas compitan por la posesión de un objeto tan significativo podría alterar el equilibrio internacional. La controversia sobre su destino, ya sea en un museo, en un templo reconstituido o en su ubicación original, podría derivar en conflictos profundos y duraderos. Durante siglos, los creyentes han aguardado señales que anuncien la inminente llegada de los tiempos finales y el regreso de Jesucristo. En un mundo marcado por conflictos, desastres naturales y una crisis moral generalizada, la reaparición del Arca del Pacto se perfila como una de las señales más asombrosas.
De ser hallada y verificada, muchos cristianos y judíos la verían como la culminación de las profecías, señalando el clímax de la historia humana y el preludio del juicio final de Dios. Esta visión escatológica ha alimentado tanto la esperanza como el temor en comunidades de fe alrededor del mundo. La posibilidad de que el arca actúe como catalizador para un cambio espiritual global mantiene viva una tradición de expectativa que ha marcado generaciones. Las Sagradas Escrituras describen múltiples señales que precederán los tiempos finales. En Mateo 24, Jesús detalla las condiciones que antecederán su segunda venida, y en este contexto, la reaparición del Arca del Pacto podría interpretarse como el instante en que la humanidad se reconecta con lo divino, marcando el preludio al juicio final. Esta interpretación invita a profundizar en los textos sagrados, donde cada símbolo y profecía adquiere un significado renovado. El arca, como emblema del poder y la presencia de Dios, se posiciona en el centro de una narrativa que entrelaza el destino de la humanidad con la intervención divina en un momento decisivo. A lo largo de la Biblia, el Arca del Pacto ha sido asociada con la manifestación de la presencia, el poder y el juicio divino. Se narra que fue llevada por los israelitas en sus conquistas, simbolizando la intervención directa de Dios en la historia. En muchos textos, se postula que el regreso del arca marcará el instante en el que la humanidad se reunirá con lo sagrado previo al juicio final. Cada mención del arca en las Sagradas Escrituras refuerza su papel como custodio de la bendición divina y la justicia de Dios. La perspectiva de su reaparición evoca tanto la esperanza de una renovación espiritual como el temor a una rendición de cuentas final, marcando un punto de inflexión en la historia sagrada de la humanidad. En la Biblia, el Arca del Pacto se describe como una representación viva de Dios habitando entre su pueblo, hasta el punto de que su presencia podía traer incluso la muerte cuando se cometían errores o se mostraba irreverencia hacia lo sagrado. Imagina por un momento si hoy en día este venerado relicario reapareciera. Podríamos interpretarlo como una señal directa de intervención divina. Sería la última oportunidad para que la humanidad se arrepienta antes de enfrentar las consecuencias definitivas de alejarse de Dios. Además, el apóstol Pablo advierte en 2 Tesalonicenses 2:3-4 que antes del regreso de Jesús se producirá una gran apostasía y se manifestará el anticristo, el hombre del pecado, que se autoproclamará como Dios en el templo. Estas palabras invitan a reflexionar sobre el significado profundo de la fe y la urgencia de no caer en el desvío espiritual. Muchos eruditos bíblicos interpretan este pasaje como una profecía que anuncia la reconstrucción de un tercer templo en Jerusalén antes del retorno de Cristo, donde el anticristo se erigirá como una figura divina. En este contexto, si el Arca del Pacto volviera a surgir, podría transformarse en una herramienta con implicaciones tanto religiosas como políticas, marcando el clímax de los eventos proféticos a nivel mundial. La tradición judía sostiene, además, que este sagrado objeto debe ubicarse en el Sancta Sanctorum del tercer templo, consolidándolo como el epicentro de la oración y la bendición divina, y reafirmando la conexión eterna entre Dios y su pueblo. A lo largo de la historia, el anhelo de restaurar el templo ha sido un pilar fundamental en la fe judía, pues se cree que su reconstrucción es esencial para el cumplimiento de la profecía mesiánica. En Ezequiel 40-48 se describe un templo futuro, aún más majestuoso que los anteriores, en el que la presencia de Dios volverá a habitar en medio de su pueblo. De igual manera, en Zacarías 6:12-13 se habla de un rey sacerdote, a menudo identificado con el Mesías, encargado de liderar la edificación de este santuario.
Estos textos no solo fortalecen la esperanza en un futuro de renovación espiritual, sino que también refuerzan la idea de que la reaparición del arca podría ser el catalizador que desencadene este proceso. Para muchos judíos, la reconstrucción del templo es el precursor indispensable para la llegada del Mesías, quien establecerá el reino de Dios en la tierra. En este escenario, la reaparición del Arca del Pacto se vería como una señal ineludible que aceleraría los esfuerzos por levantar un nuevo templo, dando inicio a los últimos eventos proféticos que anuncian el retorno de Jesús. Sin embargo, este proceso no estaría exento de controversia. El actual control de los sitios sagrados en Jerusalén, especialmente la cúpula de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa, sitúa al templo en el centro de una disputa geopolítica de gran envergadura, donde cualquier intento de reconstrucción podría desatar tensiones y conflictos a nivel global. El resurgir del Arca del Pacto no solo reavivaría antiguas creencias y esperanzas, sino que también podría encender una nueva ola de debates y disputas entre judíos, cristianos y musulmanes. Cada comunidad interpretaría este suceso desde su propia perspectiva. Los judíos lo verían como la restauración de su herencia sagrada. Los cristianos lo tomarían como una señal del inminente juicio final. Y los musulmanes podrían considerarlo una provocación a sus propios símbolos sagrados. La potencial disputa por la custodia del arca, ya sea que se mantenga en Etiopía, se traslade a Jerusalén o se exhiba en un museo, tiene el poder de reconfigurar las dinámicas religiosas y políticas a escala mundial, creando un escenario donde la fe y la geopolítica se entrelacen de manera inextricable. En resumen, la posible reaparición del Arca del Pacto plantea preguntas profundas y desafíos monumentales. ¿Será esta la última llamada divina para que la humanidad se redima? ¿O desencadenará una serie de conflictos que pondrán en jaque el equilibrio mundial? La visión profética de la reconstrucción del templo y el advenimiento del Mesías continúa siendo un tema candente, y la aparición del arca podría marcar el inicio de los eventos finales, tal como lo predicen las Sagradas Escrituras. Mientras tanto, la conexión del arca con la presencia, el poder y el juicio de Dios, recordada en las antiguas conquistas de los israelitas, sigue siendo un símbolo poderoso que invita a la reflexión sobre el destino final de la humanidad. El Arca del Pacto siempre ha simbolizado el juicio de Dios. En el Antiguo Testamento no solo condujo a Israel a la victoria, sino que también trajo la destrucción a aquellos que la trataron con irreverencia. En caso de ser redescubierta, esta sagrada reliquia podría interpretarse como una señal inminente del juicio divino sobre el mundo, tal como se detalla en el libro del Apocalipsis. Esta dualidad, de ser fuente de salvación para los fieles y de castigo para los rebeldes, resalta el inmenso poder y la autoridad que se le atribuyen. Su historia, repleta de milagros y advertencias, sigue recordándonos la importancia de mantener una fe sincera y el respeto absoluto hacia lo divino. En Apocalipsis 16 se alude a las 7 copas de la ira de Dios, que serán derramadas sobre la tierra provocando plagas, oscuridad y ruina total. Por otra parte, en Apocalipsis 19, 11 a 16, se describe a Jesús como un rey conquistador que impone el juicio divino sobre las naciones. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿podría el redescubrimiento del arca ser la última llamada de atención antes de que estos eventos se desencadenen? ¿Acaso su aparición sería un aviso sagrado que marque la inminencia de la hora final? La fuerza de estos relatos evoca un sentimiento de urgencia y reflexión profunda, instando a la humanidad a reexaminar su camino espiritual. La potencial manifestación del arca se transforma así en un catalizador para el despertar de la fe y la preparación ante lo que algunos consideran el final de los tiempos.
La salvación es, en esencia, un acto exclusivo de Dios. No existe otro nombre en el que se encuentre la redención de la humanidad. Como afirma Hechos 4:12, TLB, en ningún otro se halla la salvación. Este don divino es iniciado, inspirado y sostenido por Dios mismo, y la fe que libera el alma es aquella que se deposita en Jesucristo, no simplemente como un hombre ejemplar, sino como el Hijo único y viviente de Dios. Esta enseñanza es coherente con los testimonios del Nuevo Testamento y con los primeros proclamadores del Evangelio, quienes subrayaron la necesidad de confiar en Jesucristo para alcanzar la salvación. Al comprender que la redención no es fruto del esfuerzo humano, sino de la gracia divina, se nos invita a entregarnos completamente a la fe. Este mensaje central del Evangelio ofrece esperanza y transformación, recordándonos que solo a través de Cristo se alcanza la verdadera liberación espiritual. La narrativa de la salvación y el plan de redención de Dios se despliegan desde los albores de la Biblia. En el principio, Dios creó a la humanidad a su imagen y les confirió el mandato de gobernar la tierra como sus representantes. Sin embargo, la rebelión humana condujo al pecado y a la separación de Dios, lo que trajo consigo el juicio divino. Dado que el hombre, en su imperfección, es incapaz de restaurar esa relación por sí solo, la reconciliación se vuelve imposible sin la intervención del Altísimo. Fue entonces cuando, en su infinita gracia, Dios prometió un Redentor, tal como se expresa en Génesis 3:15, destinado a derrotar al enemigo y a restaurar la creación. Esta promesa se despliega a lo largo de toda la Escritura, revelándose progresivamente a través de pactos y profecías que subrayan la fidelidad de Dios. Cada testimonio y cada alianza construyen un relato de esperanza, donde la restauración de la comunión divina con la humanidad es el centro del mensaje sagrado. La promesa de redención se va desarrollando a lo largo de las Sagradas Escrituras, manifestándose a través de diversos pactos que delinean el plan final de Dios. En Génesis 12:1-3, se promete que todas las naciones serán bendecidas a través de los descendientes de Abraham, una promesa que se conecta con la profecía de un rey justo proveniente de la línea de David, 2 Samuel 7, quien reinará eternamente. El cumplimiento de este plan se centra en la soberanía del Dios triunfante, quien dirige la historia redentora de la humanidad. Esta cadena ininterrumpida de promesas y alianzas no solo reafirma la continuidad del plan divino, sino que también infunde esperanza en todas las naciones. La revelación progresiva del designio de Dios nos invita a confiar en su providencia, anticipando el día en que la justicia y la paz prevalecerán bajo el reinado del Altísimo. El Padre dirige la orquesta de la salvación. El Hijo la consuma mediante su sacrificio redentor, véase Isaías 53. Y el Espíritu Santo la aplica, infundiendo justicia en el pueblo de Dios. Jeremías 23:6, Romanos 3:21-31. A través de la obra del Espíritu, los creyentes son fortalecidos para vivir en obediencia y caminar en la luz, como lo confirman pasajes en Jeremías 31:31-34 y Romanos 8:1-14. Esta coordinación divina nos revela un plan de redención en el que cada persona es llamada a participar en el maravilloso proceso de restauración. El rol del Espíritu Santo es esencial, ya que no solo nos convoca a una vida de fe, sino que también nos capacita para experimentar el poder transformador de Dios en cada aspecto de nuestra existencia. Finalmente, se profetiza que el mundo entero será restaurado y que la tierra se llenará del conocimiento del Señor, hasta el punto en que hasta las aguas cubrirán los mares. Habacuc 2:14, Isaías 11:9. Esta visión sublime
encierra la esperanza de una creación renovada y de un reinado divino que abarcará cada rincón del universo. Esta promesa nos invita a imaginar un futuro en el que la justicia, la paz y la sabiduría divina reinarán por completo. Es un llamado a vivir con la expectativa de un mañana transformado, donde la presencia de Dios se manifieste de forma plena y palpable en toda la creación. La gran narrativa de la redención está entrelazada con diversos temas fundamentales: la transición del antiguo pacto al nuevo pacto, la obra de Cristo como el cumplimiento perfecto de lo que Israel y el antiguo pacto no lograron realizar, y el paso de la creación a una nueva creación. Se exponen también otros elementos cruciales, como el plan divino para restaurar un mundo caído, el establecimiento del reino de Dios, Jesús como Rey que instaura la regla divina, y la imagen del templo como el lugar donde Dios habita en medio de su pueblo. Además, se destaca la importancia del descanso espiritual, el cumplimiento del verdadero significado del sábado en Cristo y la victoria definitiva sobre el pecado, la muerte y Satanás. Todos estos temas, que abarcan desde la entrega a través de Cristo hasta el atonamiento final, el sacrificio supremo de nuestro Redentor, encuentran su inicio en el anuncio primordial de la salvación en Génesis 3:15, desarrollándose a lo largo de las profecías y culminando en Jesucristo. El primer advenimiento de Cristo aseguró la redención y su segunda venida traerá la consumación final de la salvación, tal como se expresa en Hebreos 9:28. Este regreso marcará el punto culminante del plan divino, sellando la obra redentora y estableciendo un nuevo orden eterno. La expectativa del regreso de Cristo nos desafía a vivir en constante preparación, conscientes de que cada día es una oportunidad para acercarnos a Dios y renovar nuestro compromiso de fe. Esta perspectiva nos impulsa a mantener viva la esperanza de la consumación del reino y a compartir el mensaje de salvación con todos los que nos rodean. La salvación puede ser entendida desde diversas perspectivas teológicas, cada una resaltando distintos aspectos del trabajo redentor de Dios. Desde la perspectiva trinitaria, Efesios 1:3-14, la salvación es el resultado conjunto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre inicia el proceso, eligiendo a su pueblo y confiándoles en el Hijo, Juan 6:39, quien cumple el plan redentor al ofrecerse como sacrificio, Juan 17:1-4, Efesios 5:2-25, Romanos 3:21-25. El Espíritu Santo, por su parte, aplica la salvación al atraer a las personas hacia Cristo, confrontándolas con su necesidad de perdón, Juan 16:8-11, reuniéndolas con Él, Romanos 8:1-17, otorgándoles una nueva vida, Juan 3:1-8, y sellándolas para la eternidad, Efesios 1:13-14. Este modelo trinitario resalta cómo cada persona de la divinidad cumple una función indispensable en el proceso de redención. Por otro lado, la perspectiva cristológica se centra exclusivamente en la obra de Jesucristo para garantizar la salvación. Cristo es visto como el cumplimiento de todas las promesas de redención, el Mesías y Redentor prometido desde el inicio, cuya vida, muerte y resurrección abrieron el camino para que la humanidad pudiera reconciliarse con Dios. Esta visión subraya que la salvación no depende de nuestros méritos, sino de la gracia divina manifestada en la persona de Jesús, el Hijo único de Dios. Su sacrificio no solo remedia la separación causada por el pecado, sino que también establece un puente inquebrantable entre lo divino y lo humano, asegurando una relación eterna con el Creador. En su encarnación, Jesús se hizo humano para desempeñar el rol de mediador entre Dios y la humanidad. Juan 1:14. Primero a Timoteo 2:5.
Al asumir la naturaleza humana, el Verbo se acercó a nosotros, rompiendo la barrera que separaba lo divino de lo terrenal. Este acto supremo permitió que la presencia de Dios se hiciera accesible, ofreciéndonos un puente directo hacia la gracia y la misericordia celestiales. Esta acción trascendental no solo nos muestra el amor incondicional de Dios, sino que también revela la profundidad de su compromiso para restaurar la relación rota con la humanidad. Jesús se encarnó para ser el mediador perfecto, eliminando la brecha causada por el pecado y abriendo las puertas a una comunión íntima con nuestro Creador. Durante su vida en la tierra, Jesús vivió sin mancha de pecado, obedeciendo a la perfección la ley divina y ejemplificando la justicia que Dios demanda de nosotros. Gálatas 4:4-5. Su existencia en este mundo fue un reflejo fiel de la voluntad del Padre, mostrando el camino que cada creyente debe seguir para alcanzar una vida plena en la verdad y en la luz. Su impecable conducta y sumisión a la ley nos sirven de modelo, enseñándonos que la verdadera justicia no es meramente una cuestión de actos externos, sino de un corazón entregado y transformado por la gracia divina. En su sacrificio en la cruz, Jesús tomó sobre sí la carga del pecado, pagando el precio que la justicia divina exigía. Gálatas 3:13. Al ofrecer su vida en nuestro lugar, cumplió el requerimiento de la ley y abrió el camino para que la humanidad pudiera ser reconciliada con Dios. Este acto de amor supremo no solo nos libera de la condena del pecado, sino que también nos invita a vivir en la plenitud de la redención. El sacrificio de Cristo es el fundamento sobre el cual descansa nuestra esperanza. Es la prueba irrefutable de que el perdón y la gracia están disponibles para todos aquellos que confían en Él. La resurrección de Jesús marcó la conquista definitiva sobre la muerte, ofreciendo a los creyentes la promesa de una vida nueva y eterna. Efesios 2:5, Romanos 4:25. Al vencer la tumba, nuestro Salvador no solo demostró su divinidad, sino que también aseguró que el poder de la muerte fuera derrotado para siempre, abriendo el camino a una existencia transformada en la gloria de Dios. Esta victoria inspira a los fieles a mirar con esperanza hacia el futuro, sabiendo que, así como Cristo resucitó, nosotros también compartiremos en esa nueva vida en la presencia del Altísimo. Tras su resurrección, Jesús ascendió al cielo, donde fue exaltado como Rey y Señor, y desde allí envió al Espíritu Santo para habitar en los corazones de sus seguidores. Hechos 2:36. La ascensión no solo es un testimonio de su victoria sobre la muerte, sino también una señal de que el reinado de Cristo está establecido en el poder celestial, guiando y protegiendo a su pueblo desde la gloria de Dios. Este acto de exaltación reafirma la soberanía de Cristo y nos invita a reconocer su autoridad suprema sobre todas las cosas, recordándonos que Él gobierna con amor y justicia. La promesa bíblica nos asegura que en su segunda venida, Cristo completará la obra de salvación y establecerá su reino eterno. 1 Juan 3:2. Este regreso glorioso marcará la consumación del plan redentor de Dios, poniendo fin a la historia del pecado y dando inicio a una era de paz, justicia y comunión perfecta con el Creador. Hasta ese día, los creyentes son llamados a vivir en anticipación y fidelidad, sabiendo que cada paso de su caminar en la fe está encaminado hacia la realización definitiva del reino de Dios. Además de ser el Salvador, Cristo cumple el papel supremo de profeta al revelar la voluntad de Dios mediante su palabra y el Espíritu Santo. Él se ofreció como el último y perfecto sacrificio, intercediendo continuamente por su pueblo, gobernándolos y sometiendo a sus adversarios. En este sentido, Jesús se presenta como el segundo Adán,
Romanos 5:12 a 21, recuperando lo que se había perdido con la caída del primer hombre y estableciendo un nuevo comienzo para la humanidad. Asimismo, como mediador del nuevo pacto, Isaías 42:6, Lucas 22:20, Jeremías 31:34. Él garantiza todas las bendiciones prometidas, asegurando que la salvación y la redención sean una realidad palpable para todos los que creen. La salvación abarca tanto aspectos personales como cósmicos. A nivel individual, los creyentes experimentan la transformación a través de la conversión, la seguridad de la salvación y la renovación espiritual. Sin embargo, el alcance del pecado y su impacto se extiende más allá del individuo, afectando toda la creación. Por ello, la obra redentora de Cristo no solo restaura al hombre, sino que también apunta a la renovación integral del universo. Esta visión integral nos desafía a comprender que la redención de Dios abarca desde la transformación interior hasta la restauración del orden cósmico, ofreciendo una esperanza que trasciende las fronteras humanas. La obra de salvación se desarrolla en 3 etapas clave: el plan de la redención, el decreto eterno de Dios para salvar a su pueblo a través de Cristo, anunciado desde tiempos inmemoriales. La redención cumplida, la consumación del plan a través del sacrificio de Jesús en la cruz, donde se asegura la expiación y el perdón de los pecados. La redención aplicada, la continua obra del Espíritu Santo que aplica los beneficios de la salvación a la vida de los creyentes, transformándolos día a día. Cada una de estas fases revela una dimensión única del plan divino, evidenciando que la salvación es un proceso dinámico y en constante realización. La salvación es una realidad que ya se ha instaurado en la vida de los creyentes. Efesios 2:5 a 8, Tito 3:5. Mientras que simultáneamente está en proceso de ser perfeccionada. Filipenses 1:6, 1 Pedro 1:5. Finalmente, será completada en su plenitud cuando Cristo regrese. Hebreos 9:28, 1 Pedro 1:5, Romanos 13:11. Este proceso continuo implica que, aunque ya hemos sido redimidos, la obra de Dios en nosotros y a través de nosotros sigue en marcha hasta alcanzar la perfección prometida. Esta perspectiva nos recuerda que la salvación es tanto un don recibido como una transformación progresiva, un camino en el que cada creyente es llamado a crecer y a reflejar cada vez más la imagen de Cristo. El proceso redentor de Dios confiere numerosos beneficios espirituales que superan los efectos del pecado. Entre ellos se destacan la justificación, ser declarados justos ante Dios, Romanos 3:24, la santificación, la transformación continua del creyente hacia la imagen de Cristo, Primera a los Tesalonicenses 4:3, la glorificación, el estado final de perfección y resurrección que esperan los fieles, Romanos 8:30. Estos beneficios no solo nos liberan del poder del pecado, sino que también nos preparan para vivir en la plena presencia de Dios, reflejando su amor y justicia en cada aspecto de nuestras vidas. La historia de la salvación es, sin duda, el gran hilo conductor de las Escrituras, el plan divino para redimir a su pueblo y restaurar la creación a través de Jesucristo. Desde la primera promesa en Génesis hasta el cumplimiento final en el libro de Apocalipsis, la Biblia nos revela un Salvador que vino para asegurar la redención y que en su segunda venida completará esta obra transformadora. Hasta ese glorioso día, los creyentes están llamados a vivir en fe, a caminar en obediencia y a proclamar la obra del Espíritu, anticipando el momento en el que el reino de Dios se hará realidad y su pueblo habitará con él por la eternidad. El plan divino de salvación no es solo una doctrina,
sino una invitación a participar en la restauración del mundo y a vivir bajo la luz inquebrantable de la gracia de Dios. ¿Te has preguntado alguna vez sobre las variadas maneras en que se pronuncia el nombre de Jesús en diferentes culturas y versiones de la Biblia? Esta rica diversidad oculta un enigma profundo que ha capturado la atención de académicos y fieles por generaciones. Aborda no solo cómo nos referimos al Mesías, sino también cómo concebimos su naturaleza y misión dentro de nuestra creencia. En las escrituras hebreas ancestrales se le conocía originalmente como Yeshua, lo que se traduce como Jehová es salvación. Este nombre, lejos de ser aleatorio, refleja directamente las esperanzas mesiánicas de los israelitas. A medida que se traducía a otros idiomas y se adaptaba a diferentes contextos culturales, su significado esencial se veía modificado, adaptándose a la fonética y creencias locales, lo que nos lleva a cuestionar cuánto del mensaje original podría haberse alterado o incluso perdido. En la cultura hebrea, los nombres tienen un valor significativo. No son simplemente etiquetas, sino expresiones reales del carácter y el destino de las personas. Por ejemplo, el profeta Isaías anuncia en Isaías 7:13 que una virgen concebirá y su hijo será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Este nombre, cargado de simbolismo, subraya la presencia y el poder divino dentro de las profecías. Sin embargo, más allá de las versiones y adaptaciones, emerge una interrogante crucial. ¿Qué hemos perdido al traducir estos nombres y qué hemos ganado al incorporarlos a nuestros propios idiomas y culturas? Al explorar estas transformaciones, descubrimos que no solo implican cambios lingüísticos, sino también consecuencias teológicas y espirituales. Comprender este misterio puede enriquecer nuestro vínculo con las escrituras originales y cómo vivimos nuestra fe actualmente. Además, los textos hebreos antiguos albergan el Tetragramatón, YHWH, el venerado nombre de Dios, traducido como Yo soy el que soy. Esta designación es tan sagrada que los judíos evitan pronunciarla, sustituyéndola por Adonai, que significa Señor. Esta costumbre subraya la profunda reverencia y el misterio que rodean al nombre divino en las Escrituras. La primera aparición de este nombre sagrado se registra en el libro de Génesis, cuando Dios se revela a Abraham como el Shaddai. Posteriormente, en el monte Sinaí, Moisés recibe una revelación completa de este nombre, que no solo sirve como identificación, sino que declara la eternidad y la omnipotencia de Dios. En el Nuevo Testamento, la importancia del nombre Jesús o Yeshua se expande. No se trata meramente de un nombre común de su tiempo, sino de una declaración clara de su misión: Jehová salva. Este vínculo entre el Mesías y su pueblo es eterno y omnipresente, mostrando a Jesús como el portador definitivo de la redención prometida. Al ahondar en el estudio de estos nombres en su lengua original, descubrimos que cada uno no solo define a una persona o entidad divina, sino que encapsula promesas, poder y una presencia constante e inalterable. Las traducciones, aunque necesarias, frecuentemente no logran captar todas las dimensiones de significado que estos nombres poseen en su contexto y lengua original. En el corazón de las tradiciones judía y cristiana, los nombres poseen un significado que trasciende la mera identificación. Son emblemas de destino, propósito y significado. Cada nombre no solo influencia la vida del individuo, sino que puede alterar el curso de la historia, especialmente en el caso de figuras clave de la Biblia. Dios cambia los nombres en las Escrituras para reflejar cambios significativos en las misiones y roles divinos de las personas. Abraham se transforma en Abraham, Sarai se convierte en Sara, y Jacob es rebautizado como Israel, marcando cada cambio como un hito en sus vidas y en su legado.
El nombre de Jesús, introducido en el Nuevo Testamento, encapsula una promesa divina, como se menciona en Mateo 1:21, y ella dará a luz a un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Este versículo no solo define una identidad, sino que también anuncia su misión como el Salvador del mundo, un papel que reconfigura el destino espiritual de la humanidad. El resonar del nombre de Jesús va más allá de los textos bíblicos, influyendo profundamente en la vida espiritual de innumerables personas. En prácticas como la liturgia, la oración y la meditación, invocar su nombre trasciende el ritualismo. Se convierte en un vehículo para conectar con la gracia y el poder divinos, permitiendo una experiencia personal y transformadora de su presencia. Explorar los nombres sagrados en las Escrituras no solo revela la identidad de sus figuras, sino que invita a una reflexión sobre la profunda y trascendental conexión que estos nombres forjan entre los creyentes y lo divino. Cada nombre relata una historia, encierra un propósito y refleja una relación especial que perdura a través del tiempo. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo, el nombre de Jesús. Desde su origen hebreo Yeshua hasta su adaptación al griego Yesous y otras lenguas, narra una rica historia de significados culturales y teológicos. Esta evolución refleja la expansión global del cristianismo y la interacción con variados contextos políticos y lingüísticos de cada era. Al traducirse al latín, Yesous se convierte en Jesús y finalmente en Jesús en español, ilustrando la adaptabilidad y la influencia intercultural del cristianismo. Antes de proseguir, te invito a compartir este video con alguien que aprecies. Puede que no lo sepas, pero muchas personas aún no tienen acceso a este tipo de contenido enriquecedor. Compartir este mensaje en tus redes sociales o grupos de chat podría significar una gran bendición para otros. Y si te interesa este tema, déjame un comentario abajo con las palabras "Quiero más". Esto me ayudará a entender tu interés y con gusto continuaré ofreciendo contenidos similares. Ahora, continuemos. Cada cambio en el nombre de Jesús no es solo una cuestión de sonido. Cada adaptación representa una reinterpretación de su figura y su mensaje. En la Vulgata latina, por ejemplo, la forma Jesús se establece como la normativa, influenciando la percepción de Cristo en Europa durante la Edad Media y moldeando el entendimiento cultural de su identidad en diversas tradiciones. El proceso de traducir y adaptar el nombre de Jesús no solo refleja un cambio lingüístico, sino también una evolución teológica. Cada cultura que adopta el mensaje del Evangelio lo adapta a su propio idioma y contexto sociocultural. Este fenómeno no solo enriquece la diversidad del cristianismo, sino que también modela la manera en que los creyentes de diferentes regiones perciben y viven su fe. En ese sentido, los nombres bíblicos funcionan como espejos que muestran cómo las sociedades se han apropiado de su espiritualidad y la han reconfigurado para responder a sus propias circunstancias históricas y culturales.
El estudio de los nombres bíblicos no solo nos introduce en el ámbito de la lingüística y la historia, sino que también nos ofrece una perspectiva única sobre la evolución del cristianismo. A través de estos nombres, podemos rastrear cómo la fe ha respondido a los desafíos de cada época y cómo estas respuestas han moldeado la relación entre lo humano y lo divino. Es decir, analizar la transformación de los nombres bíblicos nos permite observar cómo, desde los primeros siglos del cristianismo, la doctrina se ha ido adaptando para mantenerse relevante, accesible y comprensible para cada generación. El Tetragrámaton, YHWH, es un ejemplo paradigmático de cómo las culturas religiosas han tratado los nombres divinos con una mezcla de reverencia y cautela. Este nombre, presente en los textos hebreos originales, rara vez se pronuncia tal como está escrito. En lugar de ello, se utiliza Adonai o se traduce como Señor o Dios en la mayoría de las versiones bíblicas. Este reemplazo va más allá de una mera cuestión de respeto, encarna la tensión entre el deseo de acercarse a Dios y la necesidad de preservar la santidad de su nombre. Considerado tan sagrado que pronunciarlo podría equivaler a invocar la presencia divina, el Tetragrámaton se mantuvo reservado y su uso fue estrictamente regulado para mantener su carácter santo y misterioso. Sin embargo, esta tradición de omitir el nombre YHWH ha generado debates significativos dentro de ciertos círculos académicos y religiosos. Mientras algunos sostienen que la supresión del nombre original ha protegido su significado sagrado, otros argumentan que ello ha disminuido su impacto espiritual y teológico. Para estos últimos, recuperar el uso del Tetragrámaton podría revitalizar la devoción y ofrecer una conexión más profunda con las raíces del cristianismo. Así, el análisis del nombre divino no solo nos lleva a reflexionar sobre la importancia del lenguaje en nuestra comprensión de lo sagrado, sino que también nos invita a reexaminar nuestra relación con lo divino en busca de una conexión más directa y significativa. A través de esta exploración, es evidente que el cambio en la manera en que se traducen y emplean los nombres divinos no es simplemente un ajuste lingüístico, se trata de un fenómeno teológico de gran profundidad. Las variaciones en el uso del nombre YHWH no solo han alterado las prácticas religiosas, sino que también han influido en la manera en que los creyentes comprenden la relación entre Jesús y Dios. Esta transformación, a su vez, ha dado forma a la experiencia de la fe cristiana, mostrando que el lenguaje y la teología están intrínsecamente ligados y que sus interacciones pueden generar un impacto duradero en la espiritualidad de las comunidades a lo largo del tiempo. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "Quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, la elección de utilizar el término Señor en lugar de YHWH puede parecer inicialmente una solución práctica para modernizar el mensaje religioso. Sin embargo, esta decisión tiene implicaciones profundas en la forma en que los fieles perciben a la divinidad. Al enfatizar su autoridad suprema, se corre el riesgo de eclipsar su cercanía, un atributo esencial que Jesús enfatizó en sus enseñanzas. Esta interpretación más jerárquica puede, en ciertos casos, dificultar que los creyentes experimenten a Dios como una presencia íntima y constante en sus vidas, algo que podría ser vital para un compromiso espiritual más profundo y auténtico.
El impacto de cómo se usan los nombres de Dios se extiende también a la liturgia y la oración personal. Las palabras seleccionadas para dirigirse a lo divino moldean la experiencia religiosa de los fieles, influyendo en su percepción de la relación con lo sagrado. En las diversas tradiciones cristianas, algunos grupos se centran en resaltar la majestuosidad y el poder de Dios, mientras que otros prefieren un enfoque en su ternura y proximidad. Estas diferencias no solo representan matices teológicos, sino que también modelan la vivencia espiritual cotidiana de millones de creyentes, orientando su conexión con lo trascendente. Además, el nombre original de Jesús en hebreo, Yeshua, no es simplemente un identificador personal. En él se encapsula su misión y propósito divino. Yeshua significa Yahvé es salvación, recordando de manera directa las promesas redentoras del Antiguo Testamento. Este nombre reafirma que Jesús no solo es un Salvador, sino también el cumplimiento esperado de las profecías mesiánicas que han acompañado al pueblo judío a lo largo de los siglos. Sin embargo, la transición de Yeshua al griego y posteriormente a otros idiomas europeos ha diluido en cierta medida esta conexión vital. Con el tiempo, parte de la riqueza histórica y teológica del nombre se ha perdido, provocando que algunas interpretaciones se alejen de las profundas raíces judías y proféticas que definen la identidad de Jesús. Revisitar el significado original del nombre de Jesús nos lleva a una comprensión más profunda de quién es Él y cuál es su misión. Este análisis permite recuperar la perspectiva de un Mesías que no solo representa la salvación prometida, sino que también conecta íntimamente las historias del Antiguo y Nuevo Testamento. Así, vemos cómo la narrativa bíblica es un todo coherente, donde cada capítulo prepara el camino para la intervención definitiva de Dios a través de Jesús. Este entendimiento no solo refuerza la fe personal, sino que también ilumina la continuidad divina a lo largo de la historia, mostrando cómo cada promesa y profecía se realiza plenamente en el Salvador. El Concilio de Nicea, celebrado en el año 325 después de Cristo, no solo consolidó aspectos fundamentales de la doctrina cristiana, sino que marcó un hito en la forma en que se entendió la identidad divina de Cristo. Además de producir el credo niceno, este concilio abordó temas de gran controversia teológica, estableciendo una interpretación que moldearía la comprensión de Jesús a lo largo de los siglos. A través de sus decisiones, Nicea transformó las discusiones cristológicas en una doctrina oficial, asegurando que las comunidades cristianas se guiaran por una visión unificada de la naturaleza y el propósito de Cristo. Uno de los aspectos más intensos del concilio fue el debate sobre la relación entre el Padre y el Hijo. Estas discusiones no solo se enmarcaban en cuestiones puramente teológicas, sino que también reflejaban las dinámicas sociales y políticas del Imperio Romano. La declaración de que Jesús era de la misma sustancia que el Padre, homoousios, no solo definió la ortodoxia cristiana, sino que también simplificó la riqueza narrativa de los textos bíblicos, reinterpretándolos a la luz de una nueva perspectiva doctrinal. Esta redefinición ayudó a estabilizar la fe cristiana en un momento de gran turbulencia, proporcionando una base sólida sobre la cual se construirían las futuras interpretaciones teológicas. A partir de este concilio, las decisiones tomadas en Nicea moldearon la manera en que el nombre y la figura de Jesús eran entendidos. Al consolidar una visión común, estas decisiones afectaron no solo la teología formal, sino también las prácticas religiosas de las comunidades cristianas. Meditar sobre estas transformaciones nos permite apreciar cómo las doctrinas han sido ajustadas a lo largo del tiempo para enfrentar nuevos desafíos. A menudo
Los cambios no fueron únicamente respuestas a cuestiones teológicas, sino también a presiones políticas y sociales que buscaban reforzar el control y la unidad del cristianismo en un imperio multicultural. La historia del manejo de nombres y textos sagrados también pone de manifiesto cómo factores externos han influido en la transmisión de las escrituras. La sustitución del tetragramaton, Yahweh, por términos como Señor o Dios, es un ejemplo significativo. Si bien esta práctica se presentó como una manera de hacer más accesible la fe, también sirvió para concentrar el poder doctrinal en manos de una autoridad centralizada. La modificación o reinterpretación de nombres divinos no solo facilitó la enseñanza religiosa, sino que, en muchos casos, limitó la diversidad de comprensiones espirituales y redujo el alcance del mensaje original de las Escrituras. En algunos casos, estas alteraciones llevaron a censuras o reelaboraciones más profundas de los textos bíblicos, afectando la forma en que las generaciones posteriores se relacionarían con lo divino. Este proceso de modificación tuvo consecuencias duraderas en la espiritualidad de los fieles, moldeando su percepción de Dios y su comprensión de la relación entre lo humano y lo sagrado. Reflexionar críticamente sobre estos cambios puede ayudarnos a redescubrir una visión más auténtica de los mensajes originales de la Biblia, permitiéndonos conectar de manera más directa con la riqueza espiritual y teológica que originalmente contenían. El uso del nombre original de Jesús, Yeshua, y de Yahvé en la práctica religiosa va más allá de una simple cuestión lingüística.